¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Siempre he pensado que ya teniendo bastantes vídeos subidos en YouTube debería empezar a pensar en una intro un poquito más, no sé, con personalidad. Pero bueno, eso no es lo importante es que entramos ya en Semana de Juegos Olímpicos, el que para mí es el evento más importante del mundo, espero que también para muchos de vosotros, al menos a nivel deportivo, y por tanto quiero subir unos cuantos vídeos para hacer una previa cómo se merece de este evento. Dos de los que tengo pensados tienen que ver más con el equipo español y otro a modo más general sobre cómo van a ser estos Juegos Olímpicos de París de 2024. Hoy empezamos con este primer vídeo, uno de los que os decía que estaba centrados en el equipo español, porque quiero que hablemos de qué ha pasado con los que fueron medallistas en los últimos Juegos Olímpicos, los de Tokio, que se celebraron hace solo 3 años, ya que ya sabéis que se suspendieron uno por la pandemia, los tuvimos en 2021, y quiero investigar un poco qué ha pasado con sus vidas y también para hacer previa de cuáles pueden ser las grandes opciones de medallas para España, aunque otras son gente que no estuvo en esos Juegos Olímpicos o estuvo pero les pillaban demasiado jóvenes. El caso es que ya sabéis que me gusta sacar bastante la calculadora y la estadística y he estado mirando en los Juegos Olímpicos desde 1992, que es cuando España se puede considerar ya una potencia de nivel medio en los Juegos Olímpicos, a nivel de sacar pues casi siempre más de 17 medallas. Y en el 20% de los casos, un poquito más, las medallas han llegado de gente que en los Juegos Olímpicos inmediatamente anteriores también había sacado medalla y que consiguió revalidarla. Así que creo que merece la pena que echemos un vistazo atrás, y más esta vez que solo han pasado 3 años, a cómo llegan a estos Juegos Olímpicos, si es que llegan, esos grandes atletas que fueron medallistas en Tokio. De hecho, aquí estáis viendo la evolución desde esos Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992 de cuántos atletas repitieron la medalla que habían obtenido anteriormente. Siempre tenemos al menos 2 medallas de gente que ya las había sacado anteriormente, y esas 2 vinieron en Atenas, que se venía solo de conseguir 11 medallas en los Juegos de Sydney, por lo que no había muchas opciones de repetir medallas, y ya os digo, en Río o en Londres estáis viendo que 6 y 7 personas consiguieron medallas habiéndolas ya ganado anteriormente. Los Juegos de Tokio es verdad que fueron los peores en este sentido, ya que solo 3 medallistas de Río repitieron en Tokio, fueron Saúl Cravioto y Marcus Cooper, que además lo hicieron juntos, o sea, en Río habían sacado medallas por separado, pero en Tokio lo hicieron juntos en una de las embarcaciones del piragüismo, y Mayane Chorraut, que lleva desde Londres sacando medallas siempre. Esto puede ser en parte porque de Río a Tokio pasaron 5 años, que es más de lo normal, pero en este caso hemos tenido un ciclo muy corto de solo 3 añitos, así que es de esperar que con esta tendencia que habéis visto antes, y encima siendo un ciclo más corto, muchas de las medallas, o varias al menos, que lleguen en París 2024 tengan que ver con los nombres que fueron medallistas en Tokio 2021, o 2020, que es como se llama oficialmente. Aunque hay algún problema, la verdad, ya os adelanto que los 3 eventos en los que fuimos campeones olímpicos en Tokio 2021 han desaparecido del programa olímpico. Y bueno, esto la verdad que es un pequeño contratiempo. Pero bueno, no quiero adelantarme, vamos a empezar por los que fueron medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 y vamos a ver qué ha pasado con su carrera deportiva. En primer lugar tenemos a Pablo Carreño, que consiguió uno de los grandes triunfos en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que fue medalla de bronce en la categoría individual del tenis, derrotando ni más ni menos que a Novak Djokovic en un partido memorable por el bronce. ¿Tendremos a Pablo Carreño en los Juegos Olímpicos? Pues sí, le tendremos, pero es verdad que no llega en un gran momento, ya que ha tenido que lidiar con las lesiones en los últimos 2 años y desde 2023 solo ha podido ganar un partido a nivel ATP. Ahora mismo está en el puesto 800 del ranking individual y sí que podía haber participado en la categoría individual de París 2024 entrando con ranking protegido, que es bueno, una medida que hay en el tenis para conservar el puesto de quienes se pierden muchos años por lesión, ya que ya sabéis que el ranking de tenis funciona anual y si estás un año sin jugar te quedas sin puntos, y así es como va a estar Rafa Nadal, por ejemplo, en los Juegos de París, pero bueno, ha renunciado porque sigue sin recuperarse, de hecho no pudo jugar Wimbledon, y va a jugar, eso sí, en la categoría de dobles masculino con Marcel Granollers, quien es ahora mismo el mejor doblista del mundo, junto a su compañero argentino Horacio Ceballos, que no estará en los Juegos, por cierto, así que bueno, va a hacer una muy buena pareja con Marcel Granollers, no va a ser tan mediática como esa que vamos a tener de Nadal y Alcaraz, pero quizás por ahí pueda tener alguna opción de revalidar medalla. Vamos ahora con los 2 bronces que obtuvimos en la vela en los Juegos Olímpicos de Tokio. La vela ya sabéis que es el deporte que más medallas le ha dado a España en la historia de los Juegos Olímpicos, aunque eso pueda cambiar en estos con el piragüismo. Y bueno, tuvimos 2 bronces, el primero de Joan Cardona, que lo consiguió en la clase de fin, pero es una de las categorías que desaparece de los Juegos Olímpicos de París 2024. Tenemos un poco de mala suerte, con lo que os he comentado antes de los oros también, y Joan Cardona, por tanto, no se ha podido clasificar para los Juegos Olímpicos. Y la otra clase de vela en la que conseguimos medalla hace 3 años fue el 470 masculino, la pareja que formaban Nicolás Rodríguez y Jordi Chamar. Bueno, Nicolás Rodríguez tampoco va a estar en los Juegos Olímpicos, y es que esta categoría no ha desaparecido, pero sí que se ha modificado, y ahora en vez de ser una categoría masculina y otra femenina, habrá una única categoría mixta, en la que la pareja estará formada por un chico y una chica. Jordi Chamar sí que ha conseguido clasificarse a los Juegos Olímpicos,
junto a Nora Brugman. Por lo tanto, estarán allí y bueno, pues tendrán opciones de revalidar de alguna forma esa medalla para la vela española. Vamos con David Valero, un ciclista español en la categoría de mountain bike que consiguió una medalla de bronce muy meritoria y bastante sorprendente, ya que no se contaba con él en la mayoría de quinelas, y ha vuelto a clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024. Tendremos a 2 ciclistas en esta prueba y David Valero será uno de ellos. Es verdad que no llega con grandes opciones porque no ha tenido grandes resultados en estos últimos 3 años, pero bueno, no voy a decir que no va a conseguir la medalla porque tampoco en Tokio se contaba con él y allí estuvo. Lo tendrá bastante difícil, pero ha clasificado a los Juegos otra vez y allí estará intentando defender esa medalla de bronce. Quedan 2 bronces de los que conseguimos en Tokio y tengo que deciros que me he reservado las mejores bazas para el final, para alegraros con buenas noticias. Tenemos a Ana Peleteiro, que fue bronce en un gran concurso en los Juegos de Tokio, en los que Yulimar Rojas consiguió el oro y batir el récord del mundo, y por supuesto que va a estar en los Juegos Olímpicos de París. Y de hecho sus opciones han mejorado, sobre todo las de conseguir un oro, porque Yulimar Rojas, que es la grandísima dominadora y una de las mejores atletas de la historia ya, a nivel de concursos y de saltos, se ha lesionado, desgraciadamente, tiene una rotura del tendón de Aquiles y no podrá participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto abre muchísimo la prueba, aunque no os voy a decir que Ana Peleteiro vaya a ser campeona olímpica, ni siquiera que tenga la medalla asegurada, ya que hay bastantes atletas que están ahí en torno a los 15 metros, que es algo que Ana Peleteiro todavía no ha conseguido. Es verdad que Ana Peleteiro es una grandísima competidora, siempre en los grandes campeonatos mundiales, esos Juegos Olímpicos de Tokio europeos, suele hacerlo muy bien y por tanto hay grandes esperanzas depositadas en ella. Fue campeona de Europa en Roma hace tan solo un mes y bueno, es una de las grandes opciones para repetir medalla de Tokio a París. Y el último bronce del que tenemos que hablar es el que se consiguió en el balonmano masculino después de derrotar a Egipto en el partido por el bronce. Y bueno, el equipo, aquí vamos a hablar cuando sean equipos de si el equipo se ha vuelto a clasificar. Sí, estarán en París 2024. Y bueno, no creo que tengan tampoco una medalla asegurada, ni muchísimo menos. En balonmano Francia y Dinamarca parten como grandes favoritas. Y luego viene un pelotón, digamos, con España, Alemania, Noruega, Suecia, Hungría, Croacia, Eslovenia. Es que hay muchísimos países con un gran nivel en balonmano y por tanto será difícil volver a conseguir esa medalla. Sí que es verdad que los hispanos, como se les llama comúnmente a este equipo de balonmano, suelen competir genial. Tenemos ya 4 bronces olímpicos, no hemos conseguido ninguna final. Bueno, estoy seguro de que van a competir al menos por estar ahí en los cuartos de final y luego en la lucha por las medallas. Han conseguido un bronce mundial también en este ciclo, aunque es cierto que venimos del peor europeo de nuestra historia, que se ha disputado este mismo año, ya que fuimos eliminados en fase de grupos, algo que nunca nos había pasado, por Croacia y Austria. Pero bueno, ya os digo que yo creo que van a estar ahí peleando por los cuartos, las semifinales y podrán obtener quizás otro bronce, que es muy de este equipo, al menos en los Juegos Olímpicos, y diría que después de Ana Peleteiro es la segunda opción para repetir medalla dentro de los bronces. Pero vamos a ver qué pasa con las platas, y es que conseguimos 8 en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bueno, voy a empezar con las malas noticias, y hay pocas en este apartado porque solo uno de los 8 atletas o equipos que consiguieron medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio no va a estar en París. Y ha sido porque no podía clasificarse, ya que es Damián Quintero, quien fue plata en la kata, dentro del deporte de karate, en los Juegos Olímpicos de Tokio, y ese deporte estaba pensado para estar en Tokio, pero no tenía continuidad en París y en los siguientes Juegos Olímpicos. Así que no se ha clasificado, no tenía ninguna opción, y por tanto, por supuesto, no se repetirá esa medalla. Vamos a hablar ahora de los deportes de equipo, en vez de dejarlos para el final. Tuvimos 2 platas en deportes de equipo en Tokio. Una de ellas fue el fútbol masculino, que perdió en la final contra Brasil, que es uno de los equipos que ha sido campeón olímpico en algún momento en España. Solo tenemos 2, el waterpolo y el fútbol masculino, ya en el siglo pasado, hace demasiado. Y bueno, se han vuelto a clasificar, no es nada fácil clasificarse para los Juegos Olímpicos porque hay que rendir muy bien en el europeo sub-21 previo. Creo que tienen bastantes opciones, además su grupo no es muy difícil, con Uzbekistán, con República Dominicana y con Egipto. Como grandes potencias de fútbol tenemos a Argentina y a Francia. Realmente hay equipos que se han colado como Ucrania o Israel en Europa que no deberían ser tan competitivos. Es verdad que en el fútbol olímpico, al no ir las grandes estrellas y al ser jugadores jóvenes, a veces pues países africanos o asiáticos pueden dar la sorpresa, o de América. Pero bueno, la verdad que creo que van a estar sin duda en la lucha, y si tuviese que mojarme diría que van a conseguir repetir la medalla, la verdad. Y bueno, el otro equipo que fue subcampeón olímpico en Tokio fue el del waterpolo femenino, probablemente el equipo que mejor está rindiendo en los últimos 10-12 años, y mira que es difícil decir esto, pero bueno, han sido campeonas del mundo, subcampeonas olímpicas tanto en 2012 como en los Juegos de Tokio, y aquí pues llegan en una posición bastante parecida. Estados Unidos están muy lejos, son bastante dominadoras, pero luego vienen Países Bajos quizás y España y Hungría como países que deberían estar ahí luchando por el resto de medallas. Son solo 10 equipos, además los que están clasificados, así que estamos ya prácticamente en los cuartos de final, solo uno se cae de la fase de grupos. Y bueno, llegan como plata mundial en 2023, bronce en 2024, subcampeonas de Europa.
en 2024, campeonas de Europa en 2022, vamos, esta de momento es la opción más clara para que vuelvan a repetir medalla, aunque esto es deporte y quizás pues en un mal partido en cuartos de final te vas para afuera y es lo que hay. Vamos ahora con el piragüismo, un deporte que últimamente le da muchísimas medallas a España y de hecho, bueno, en París llega con muchísimas opciones y podría, como os he dicho antes, quitarle ese estatus a la vela del deporte que más medallas le da a España a nivel histórico. Tuvimos en Tokio como plata al K4500 formado por Germade, por Marcus Cooper, por Arévalo y por Saúl Cravioto. Estos mismos 4 nombres van a formar esta embarcación en París, así que repiten en las mismas circunstancias. Sí que es verdad que en Tokio llegaban como claros favoritos a la plata, ya que estaba Alemania un poco por encima y ellos por detrás. Aquí hay muchos más rivales, de hecho en el último mundial quedaron séptimos en la final, lo que fue un varapalo bastante importante, pero bueno, esperemos que se hayan repuesto de ello. No es una opción segura, pero sí que es una de las claras a que puedan repetir. Y la otra plata que conseguimos en el piragüismo en aguas tranquilas fue la de Teresa Portela, que creo que es una deportista que es muy poco conocida a nivel mainstream en España, pero que merece mucho la pena hablar de ella, así que me vais a permitir que antes de deciros si llega a París o no, voy a dejaros con la intriga, os cuente un poco cómo ha sido su trayectoria deportiva. Ella debutó en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y luego ha estado en todos hasta Tokio. En los de 2004, 2008 y 2016 fue quinta, en los de Londres 2012 fue cuarta, por lo que en la medalla olímpica se le resistía enormemente, a pesar de que en este momento tiene 17 medallas a nivel mundial y otras 17 a nivel europeo, o sea, toda una leyenda del piragüismo. El caso es que en Tokio consiguió por fin, en la prueba más corta del piragüismo, del kayak, hacerse con la medalla de plata. Y bueno, pues llega, os doy esa alegría, a los Juegos Olímpicos de París, van a ser sus séptimos Juegos, ya con 42 años. No va a participar, eso sí, en pruebas individuales, sino en una prueba a 4, como la que os comentaba antes. Así que bueno, veremos a ver si puede conseguir con ese equipo revalidar la medalla, pero la verdad que creo que ella ha cumplido clasificándose, porque 7 Juegos Olímpicos no son para cualquiera y de hecho es la mujer española con más participaciones olímpicas. Vamos a hablar ahora de otra subcampeona olímpica de Tokio, en este caso también de piragüismo, pero de slalom. No sé si tendría que explicar un poquito algunos deportes que creo que son más desconocidos, pero bueno, lo puedo incluir en ese vídeo guía que os comentaba y además os recomiendo este de la tier list en el que clasifiqué todas las disciplinas, así que ahí sí que me paré un poquito a hablar de cómo eran todas ellas. Podéis ver de hecho que el piragüismo de slalom está entre mis favoritos y Mayalen Charraut es una leyenda para el deporte femenino español. Ha conseguido 3 medallas olímpicas en los últimos 3 juegos, oro, plata y bronce. Y llega a estos Juegos Olímpicos con 41 años, está clasificada además en 2 pruebas porque han incluido una nueva que es como una especie de cross. Así que bueno, no ha tenido grandes resultados en este ciclo, como os comentaba antes con David Valero, pero es que últimamente ha conseguido una plata en la Copa del Mundo, hace nada, en este verano. Así que yo creo que como gran competidora que es, va a estar ahí en las opciones. Es un deporte bastante imprevisible a pesar de que ella sea regular, pero bueno, merece la pena que la veáis solo porque es una de las grandes leyendas del deporte español. También en Tokio conseguimos una medalla de plata en gimnasia artística, una medalla de muchísimo mérito de Ray Zapata en la prueba de suelo. Ray está clasificado para el concurso individual, tendrá que clasificarse para la prueba de suelo y tal, con el equipo español. Sus opciones parecen algo lejanas, ya que bueno, ya llega con 31 años, no ha tenido grandes resultados en el ciclo, pero merecerá la pena echarle un ojo. Y por último tenemos que hablar de Adriana Cerezo, una de las grandes sensaciones en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ganó una medalla de plata que casi supo a oro porque bueno, fue en el primer día, fue un momento maravilloso. Salía la chica, que era una niña, porque tenía 17 años, sonriendo a todos sus combates, ganó por paliza a grandes campeonas del taekwondo y bueno, perdió en la final. Llega a estos Juegos Olímpicos de París, con 20 años, le queda muchísima carrera por delante, llega aún más preparada, ha tenido grandes resultados en este ciclo, Adriana, y bueno, tiene 2 rivales sobre todo, así que la medalla, teniendo en cuenta que en taekwondo son 16 participantes para 4 medallas, pues la medalla os diría que es de las más seguras, de las que hemos hablado, quizás con el waterpolo femenino, y porque además bueno, tiene opción a repesca. Yo creo que es una de las medallas que se va a conseguir y quizás podamos soñar con el oro olímpico para una Adriana Cerezo que se está convirtiendo un poco en el relevo de ese deporte femenino que llegó bueno, pues con Mireia Belmonte, con Carolina Marín, que también va a estar en París, aunque no vamos a hablar aquí de ella porque no fue medalla en Tokio. Y bueno, sin duda merece la pena que sigáis su competición. A mí el taekwondo es un deporte que me gusta mucho, así que el 7 de agosto, que es cuando compite ella, os lo reserváis en el calendario y tenemos que estar muy pendientes de si tenemos una nueva campeona olímpica. Y bueno, pues ya solo quedan 3 oros. De momento estáis viendo que el baje no es malo. Hay muchos que están en París y muchos de ellos en predisposición a repetir esa medalla. Os he dicho antes que las 3 pruebas en las que conseguimos oro en Tokio desaparecen, pero eso no impide que los deportistas se hayan clasificado para otras pruebas. Vamos a empezar por la que no va a estar en París 2024, que es Sandra Sánchez. También competía en kata, consiguió el oro en Tokio,
pero el karate ha desaparecido, así que como os decía con Damián Quintero, pues no ha podido clasificarse y no podrá repetir esa medalla. Otro de los oros lo conseguimos en tiro olímpico con Alberto Fernández y Fátima Gálvez, que hicieron pareja en la prueba de trap mixto, que desaparece, no va a haber trap mixto en estos Juegos Olímpicos. El tiro como la vela son una de esas deportes en los que cambian mucho las categorías, así que bueno, pues no van a estar juntos, pero sí por separado los dos en la prueba de trap, cada uno de forma individual. Fátima Gálvez es una tiradora muy regular, que le falta la medalla individual, digamos, olímpica, pero tiene también un montón de medallas en europeos, copas del mundo, así que es una gran opción. Alberto Fernández ha conseguido clasificarse a última hora, siendo campeón europeo en la última opción que tenía, así que bueno, el tiro también es una prueba muy previsible, como os decía antes con el piragüismo de slalom, pero son dos buenas opciones para poder repetir medalla, aunque sea ahora de forma individual. Y el último oro olímpico del que nos falta hablar de los Juegos Olímpicos de Tokio es el que consiguió Alberto Ginés en escalada, en el debut de la escalada en los Juegos Olímpicos. Alberto Ginés, otro deportista que es más joven que yo, igual que le pasa a Adriana Cerezo, ya empieza a pasarme eso de que los medallistas son más jóvenes que yo. Bueno, esta prueba también desaparece, ya que en los Juegos Olímpicos de Tokio lo que ganó Alberto Ginés fue una combinada de las tres disciplinas, digamos, que tenemos, que son la velocidad, la escalada en dificultad y la de bloques, que son bastante diferentes entre sí. Y bueno, Alberto Ginés es fuerte sobre todo en dificultad y bloques, aunque en los Juegos Olímpicos de Tokio se impuso en la prueba de escalada, porque bueno, tuvo ahí una serie de... bueno, que lo hizo muy bien y algún rival también se le resbaló y demás. Luego lo hizo también muy bien en lo que era su fuerte, aunque no consiguiese ganar, y eso le valió para un oro que bueno, aquí va a intentar revalidar, pero no en la categoría de combinada, porque desaparece, sino en una combinada, digamos, de dificultad y bloques. Va velocidad por un lado, dificultad y bloques por otro. Entonces Alberto Ginés está clasificado para ello. Es muy difícil, hay muchísimo nivel en la escalada, con grandes nombres como Adam Ondra o Jakob Schubert, pero bueno, es que ya les ganó en los Juegos Olímpicos de Tokio, ahora llega ya con 21 años más preparado. Además ha demostrado que está en buena forma en los últimos eventos de la Copa del Mundo, así que tenemos que echarle un ojo. A mí la escalada es otro de los deportes que me gusta mucho en los Juegos Olímpicos, como demostré en ese vídeo de la tier list. Y nada, tenemos que echarle un ojo a Alberto Ginés, porque imaginaos que con 21 años se convierte en doble campeón olímpico o al menos doble medallista olímpico, pues empezaría a considerarse como una de las grandes nombres del deporte español. Esta prueba, por cierto, por si queréis apuntároslo también, el 5 y el 7 de agosto son las pruebas clasificatorias y el 9 de agosto sería la final. Así que bueno, en realidad el repaso un poco a modo de resumen de las 17 medallas olímpicas que se consiguen en Tokio, 14 están clasificados a los Juegos de París, aunque sea en otra prueba o con un equipo o lo que sea. Y los 3 que faltan son porque no han podido, porque su disciplina ha desaparecido. Joan Cardona en vela y Sandra y Damián en la categoría de la kata del karate. Es verdad que algunos llegan con menos opciones porque su mejor momento ha pasado, porque no llegan en la mejor forma, como Pablo Carreño, Ray Zapata o David Valero, pero muchos de ellos sí que pues llegan en la misma predisposición o incluso mejor, como puede pasar con Adriana Cerezo, por ejemplo. De hecho, mira, os estoy poniendo otra vez lo de cuántas medallas se han repetido en las otras ediciones. Yo creo que podemos estar en los mejores números, realmente. Podemos acercarnos a Londres o a Río, porque con Adriana Cerezo, la verdad que cuento. Con los dos equipos de fútbol y waterpolo, el balonmano quizás no tanto, pero con esos dos también contaría. Y luego, hombre, entre Alberto Ginés, Ana Peleteiro, las dos del piragüismo, yo creo que en torno a 4 o 5 sí que podemos estar, y bueno, eso sería un buen empujón, 4, 5, 6 incluso. Volveremos a este vídeo cuando pasen los Juegos Olímpicos. Y bueno, por último me gustaría también hablaros de otros medallistas olímpicos españoles que no consiguieron medalla en Tokio, pero sí en ediciones anteriores y que también están en estos Juegos. En este caso, bueno, además de los equipos, por ejemplo en 2016 pues consigue medalla el equipo de baloncesto femenino y el equipo de baloncesto masculino, pero las cosas han cambiado bastante, sobre todo para el baloncesto masculino. Voy a centrarme en los medallistas olímpicos individuales, que creo que es más relevante. En los de 2016, además de Marcus Cooper, de Saúl Craviotto y de Mayalen Chorrau, que ya hemos hablado de ellos, pues tenemos a dos grandes del deporte de raqueta, que fueron además campeones olímpicos, como son Nadal, que lo fue en dobles, y Carolina Marín. Los dos llegan con buenas opciones. Nadal, yo creo que en el individual puede tener un buen nivel, ya que ha estado centrándose en los Juegos Olímpicos, no ha ido a Wimbledon, ha seguido entrenando en tierra. Sí que es verdad que en el sorteo pues, le podría tocar Alcaraz o Djokovic en primera ronda, pero bueno, además tiene la bala del dobles con Carlos Alcaraz, así que ojalá Rafa pueda tener otra medalla olímpica. Y Carolina Marín, igual, llega como cuarta cabeza de serie a los Juegos Olímpicos.
no está tan arrasadora como en los de Río, pero tiene además un buen cuadro para poder meterse en semifinales y pues allí es muy competitiva y puede conseguir una nueva medalla olímpica. En 2012 tenemos a Tamara Echegoyen, que fue campeona olímpica y que de hecho será la abanderada española junto con Marcus Cooper para la ceremonia de inauguración, y de nuevo a Mayalen Chorraut y a Cravioto, que ya veis que se repiten bastante. Y en 2008 tenemos a Saúl Cravioto de nuevo y a Rafa Nadal, de que ya hemos hablado, que fue campeón olímpico en Pekín, lo que le sirvió para ponerse además como número 1 del mundo en ese momento. Espero que os haya gustado esto, un poco como repaso a lo que pasó con los Juegos Olímpicos de Tokio, a qué ha pasado con esas carreras de algunos deportistas que sé, porque es muy difícil seguirles en estos años previos, pero que seguro que os acordáis de los Juegos Olímpicos de Tokio. Espero que os haya gustado saber dónde están, cuáles son sus opciones, y si queréis una previa más en profundidad del deporte olímpico español, os estoy dejando en la descripción un hilo de Twitter de Infolímpica que es maravilloso. Hay gente que es más conocedora que yo sobre cómo están estos atletas. También los directos de Twitch del pebetero os los recomiendo un montón si queréis interesaros al máximo sobre cómo están las opciones españolas para unos juegos que se presentan muy interesantes, ya que el objetivo se habla de que es superar esas 22 medallas de Barcelona en 1992. Dadle un like al vídeo si os ha gustado, compartidlo con ese amigo con el que estáis deseando comentar los Juegos Olímpicos y suscribiros al canal porque se vienen muchos vídeos durante los Juegos Olímpicos y también otros como previa de qué es lo nuevo de estos Juegos Olímpicos de París, de cuáles son los grandes retos de España. Bueno, os los dejo por ahí y si tenéis alguna sugerencia, encantado también de leerosla en los comentarios.